se crea un estado hiperdinamico. Entonces todo está como acelerado, ¿no? Las gestantes. Y el flujo puede, en ese caso, aumentar y crear turbulencia. El hipertiroidismo, ¿no? De repente han escuchado algunas personas que sufren de problemas tiroideos, donde su organismo está muy acelerado, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? O que produce mucha hormona o que produce poca hormona, ¿no? El que produce mucha hormona es el hipertiroidismo, el que produce poca hormona es el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, el hipo uno dice que está todo así apagado, ¿sí? Cansado, ¿no? Se duerme en la clase, ¿no? Llega tarde, ¿no? Porque se levanta tarde de repente. Y otros que al contrario, ¿no? ¿Sí? Están más, ¿sí? Activos, acelerados, ¿sí? Es el hipertiroidismo, ¿no? Y entonces eso es hiperdinámico también, todo está acelerado, ¿no? ¿Sí? No puede estar quieto, ir caminando, haciendo una cosa, otra cosa, ¿sí? Y el flujo también está acelerado. Y en esos casos puede haber también el flujo turbulento, y generar ruidos, soplos en algunas áreas. ¿Han escuchado los soplos cardíacos? ¿Sí? Sí, también. Entonces, por ejemplo, los soplos cardíacos van por lo mismo, ¿no? Por ejemplo, normalmente si yo tengo acá la aurícula derecha, perdón, vamos a ver aurícula izquierda, aurículo izquierdo, para hablar de la válvula mitral, ¿sí? Normalmente la válvula mitral se debe abrir durante la diástole por el llenado, ¿sí? Pero en algunos casos esta válvula está enferma y no se abre, entonces se queda cerrada y de repente el orificio ya no es todo esto, sino es solamente esta porción, ¿sí? Y por acá tiene que pasar la sangre, todo el volumen de sangre. Eso produce un soplo. Y entonces genera turbulencia, ¿sí? Genera turbulencia. Y esto yo lo reconozco como un soplo. El soplo cardíaco también es un flujo turbulento, porque es un movimiento de sangre, ¿sí? Que está pasando a través del corazón y que empieza a hacer ruido, ¿sí? ¿Y por qué lo escucho? Porque se convierte de laminar a turbulento. Y también está en este mismo fenómeno, ¿no? El área que era transversal, el área que era de esta magnitud, ahora se ha vuelto de esta magnitud. Porque la válvula está enferma y ya no abre, ¿sí? Es una estenosis mitral, por ejemplo, ¿sí? Una enfermedad de la válvula en la cual no se abre adecuadamente cuando debería abrirse en la diástole, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Circulación coronaria. La circulación coronaria se refiere al sistema vascular, el componente del sistema vascular que tiene que ver con la nutrición del miocardio, ¿no? Del corazón, de las estructuras cardíacas, y también con la eliminación del producto de desecho, ¿no? ¿Sí? El componente arterial y el componente venoso. Entonces, las arterias, la circulación coronaria está formada por arterias que aportan la sangre al corazón, ¿sí? El corazón, ¿sí? Y esas ramas se llaman arterias coronarias. ¿Cuáles son los coronarios? Hay coronaria derecha, izquierda y coronaria derecha, ¿sí? ¿Con anatomía se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuáles son las ramas de la coronaria izquierda? La circunfleja y la interventricular anterior. Ya, la circunfleja y la marginal. Circunfleja y interventricular posterior. Y otra. Interventricular posterior. Y la otra. Su amiga. Descendente anterior. Descendente anterior y la circunfleja. Son las ramas de la coronaria izquierda. Y la derecha por lo general lo que hace es le da un trayecto único largo, ¿sí? Y al final se divide, ¿no? Descendente posterior y ventricular posterior también. Pero la coronaria izquierda en realidad solo tiene un trayecto cortito nomás. Pero la derecha sí sigue largo, hasta acá. De ahí se divide en ramas, dos ramas también importantes. Pero la coronaria izquierda solamente tiene un trayecto cortito acá y rápidamente se divide en dos ramos grandes, ¿no? Por eso a la coronaria izquierda le llaman tronco de la coronaria izquierda.
¿sí? Porque en realidad es, sí, pues Un tronco. poquito nomás. ¿Qué tronco? Es así nomás acá, ¿sí? Una porción corta y de ahí de dos ramas. Acá y otra, son dos arterias diferentes. La derecha no, la derecha viene a lo largo hasta el final casi y ahí se divide, ¿sí? Entonces, la coronera izquierda en realidad solo es esta porción, estas son sus ramas. La derecha sí es todo esto, ¿sí? Y dentro de ese trayecto da ramas, ¿no? Y acá también da ramas, ¿no? Esta está sobre la rama, ¿no? Y es a través de las cuales está llegando la sangre hacia el corazón, ¿no? Para alimentarlo, ¿no? Y de ahí también el componente venoso vendría a ser lo que confluye al final en lo que se forma como seno venoso coronario, ¿no? Que ya también lo han escuchado ustedes, y que drena hacia la aurícula derecha, ¿no? Pero... Estas porciones de la válvula aórtica está por acá y estas son las coronarias, ¿no? Derecha y izquierda. ¿Alguna pregunta? Oh. Estas son las porciones de las arterias que se ubican sobre la superficie del corazón, ¿sí? Entonces, si esto es el corazón, ¿sí? Es el corazón, estas arterias están yendo por encima, ¿no? Por acá, ¿sí? Por acá está yendo la coronaria derecha, la descendente anterior, la circunfleja, por ahí están yendo, ¿sí? ¿Correcto? O sea, no están dentro del corazón, están por sobre el corazón, ¿sí? En la porción epicárdica, ¿sí? Ahí están. Y entonces son por ende externas al corazón y son visibles, entonces cuando uno abre el tórax. Por eso es que son las porciones que son susceptibles de revascularización. Cuando alguien dice yo voy a hacer un bypass, por ejemplo, ¿sí? El cirujano dice vamos a hacer un bypass de la arteria coronaria, lo que hace es comunica la aorta con esta porción de la arteria, ¿sí? Que es la que está viendo el cirujano, uno puede ver esta porción de la arteria. Y ahí revasculariza, ¿no? La comunica con la aorta y salva la zona de obstrucción. Entonces lo que hace es le hace un huequito a la aorta, ¿puedes decir? Pone un injerto para que se comunique con la rama que quiere. Con la rama de acá, y bypasseo la obstrucción que de repente esté acá, se llama bypass, ¿no? Bypassea la zona de obstrucción. Entonces la sangre entra ahora por acá y se va hacia este corazón. ¿Ven? Eso es lo que hace. Muy bien, entonces son las ramas de la arteria. Las ramas de la arteria aorta son las primeras ramas, ¿sí? Son las primeras ramas. Este es el miocardio, ¿no? Esta es la cavidad ventricular, ¿no? El ventrículo izquierdo, digamos la parte interior, esta es la pared miocárdica, ¿sí? Y por acá está viniendo la arteria epicárdica, ¿sí? Digamos que sea la circunfleja, ¿sí? Por ahí está viniendo la circunfleja. Y de ahí va a internalizarse dentro de la pared del miocardio para llevar la cantidad de sangre y nutriente necesario hacia al tejido, ¿no? Al miocardio propiamente dicho, este es el miocardio, ¿no? Esta es la pared del miocardio, ¿sí? Esta es la porción epicárdica, la porción miocárdica y la porción miocárdica, ¿no? ¿Sí? Y la parte más interna, ¿no? Esta es la cavidad ventricular, ¿no? ¿Sí? Esta es la cavidad ventricular. La sangre viene por esta zona y llega acá. Y acá se ponen los capilares, ¿sí? Para irrigar toda esta zona del tejido muscular. Un detalle interesante de la circulación coronaria es que el miocardio, a diferencia de otras células, es una célula que capta gran porción de los nutrientes y oxígeno de la sangre que le llega. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes tienen una célula, cualquiera que esta sea, cualquier célula que sea, esta tiene una capacidad determinada, digamos, acá está pasando el oxígeno, la glucosa,
nutrientes, ¿sí? Esta célula va a tener una capacidad determinada de captar el oxígeno, captar los nutrientes, ¿sí? Entonces, esa capacidad que tienen las células de captar los nutrientes no es un estándar para todas. Cada célula tiene, o cada tejido tiene una determinada capacidad para captar los nutrientes. No es igual para todos los tejidos o órganos. ¿Sí? Por ejemplo, acá está pasando un volumen de sangre, ¿sí? Imaginemos que por acá está pasando, no sé, 100 moléculas de oxígeno, 50 glucosas, y entonces acá yo tenga un hepatocito, ella agarra y saca pues, 20 oxígenos de saca, ¿sí? Por decir. De repente acá tengo una célula renal y agarra y saca 40 oxígenos. Paso por acá por el pulmón, saca 30 oxígenos, ¿sí? Llego al corazón, se saca 80 oxígenos. Llego al hígado, saca 50. Entonces, cada célula tiene una capacidad determinada de captar los nutrientes. Y eso depende de varias variables, ¿sí? Hay varias variables que van a determinar qué tanto de nutriente y oxígeno capta un tejido, ¿sí? Y depende de todos esos factores. Por ejemplo, algunos factores pueden ser bastante razonables, como la distancia, por ejemplo. Si por acá, por ejemplo, está pasando un volumen de sangre determinado, de repente para los compañeros de la primera fila sea más fácil cogerlo. Paso un bocadito por acá, ¿no? Vamos a pasar bocaditos y entonces, ¿no? Sanguchitos, quequitos, paso por acá, digo, a ver, sírvanse, entonces voy por acá, entonces su compañero agarra, ¿sí? Un bocadito, un pancito, un quequito, todo, ¿no? De repente su compañera que está estira un poquito la mano, coge algo por ahí, pero su compañera que está arriba no coge nada, ¿sí? Entonces la distancia, ¿cuál es la dificultad? ¿Qué tan lejos? ¿No? La distancia tiene que ver con la capacidad que tienen las células también para captar los nutrientes. Cuanto la célula esté más lejos de la zona vascular, que es donde está llegando los nutrientes, va a tener dificultad, ¿sí? O sea, hay dificultades que tienen que ver solo con la distancia, ¿no? ¿Sí? Hay otras dificultades que tienen que ver con el número de vasos, es decir, en buena cuenta con la cantidad de nutrientes que le esté llegando, ¿no? de volumen de sangre, ¿sí? ¿Correcto? Si yo paso con mi bandeja por acá y solamente traigo 5 pancitos y ustedes son como 12, no va a alcanzar, cada quien cogerá pues ¿sí? Un tercio de cada pancito, ¿sí? Pero si traigo 12 panes, cada quien va a coger un pan, ¿sí? Se le va a llegar más nutrientes, ¿sí? Que más o menos eso tiene, todo eso que ¿sí? Se ve sencillo, elemental, ¿sí? En la práctica diaria es lo mismo que le pasa a las células. Y la capacidad de cada tejido y célula de captar nutrientes está en función de todas estas variables, que tienen que ver con la distancia, con la cantidad de volumen de sangre que le llega, con la cantidad de vasos que irrigan ese tejido, porque si llega un solo vaso va a pasar un volumen de sangre, pero si llegan ahí 3 vasos sanguíneos va a llegar pues el triple de volumen de sangre de repente, y por ende más nutrientes, el triple de nutrientes, ¿no? Entonces tiene que ver con todas esas variables. Y hay algunas variables que dependen propiamente de la célula. Cada célula tiene una capacidad inherente de captar el oxígeno, ¿sí? Es como cada quien tiene una determinada habilidad, ¿no? ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene una determinada habilidad, ¿sí? Para alguna cosa, no todos son exactamente iguales, ustedes, ¿sí? Porque esa misma variabilidad en la habilidad es lo que tienen también las células. Tienen una determinada habilidad para captar oxígeno, es diferente para cada grupo celular. Entonces, en este caso, el miocito tiene una habilidad que es buena, pero también lo puede meter en problemas. ¿Cuál es su habilidad? Que la capacidad de extracción de oxígeno en reposo es muy alta. Entonces, más o menos, el miocito se extrae algo así como el 80% del oxígeno que le llegue a través de los vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando este pasa a través del tejido, ¿sí? En reposo. O sea, en reposo estamos hablando, por ejemplo, ahora, ¿no? El corazón siempre está trabajando, ¿no? Nunca para, ¿no? ¿Sí? Entonces, en reposo, digamos, ahora que estamos sentados, de repente descansando, ¿sí? ¿Correcto? Entonces ahí el miocito se extrae el 80% del oxígeno y nutrientes. ¿Eso qué quiere decir? Que si por acá ingresan 100 moléculas de oxígeno, saldrán 20. Por acá salen 20. 20. ¿Sí? Pero si esto fuera un hepatocito,
De repente por acá entran 100 moléculas de oxígeno y por acá salen 40, 50. 50. ¿Sí? Entonces es diferente. ¿Cuál es el problema con eso? O sea, eso es bueno porque, y de alguna manera eso se debe a qué cosa, a que el miocito, a diferencia de otros órganos u otros tejidos, es una célula que tiene que trabajar permanentemente. O sea, el miocito no descansa, ¿no? Porque si el músculo deja de trabajar, ¿sí? Ya pues ya no estamos, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que trabajar siempre, ¿no? ¿Sí? Ustedes estarán descansando, pero su miocito tiene que seguir trabajando. Siempre va a trabajar. Y entonces es natural que requiera un sustrato, una cantidad de sustrato siempre importante, ¿no? Por eso está en reposo y se saca todo lo que pueda, ¿no? Todo lo que pueda, 80% para tener sustrato necesario para poder hacer que la célula funcione, ¿no? Y si uno analiza histológicamente el miocito, uno podría diferenciar de que tiene una gran cantidad de mitocondrias, por ejemplo. Que también es lógico, ¿no? Porque como tiene que trabajar, tiene que producir energía y la mitocondria es la fuente, el lugar donde la fábrica donde se produce la energía, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Para que vean que todo tiene relación, ¿no? Eso que nos enseñaron alguna vez en biología, ¿no? ¿Sí? Esas cosas, cursos que ven y se recuerdan, ¿sí? Y uno dice, ¿para qué ya lo llevé? Pero bueno, ahí está por el sustento, ¿no? Sirve para eso, ¿no? Lo de ustedes que uno en el momento no le encuentra un sentido al curso, ¿no? No le encuentra una aplicabilidad, pero al final sí tiene mucho que ver. Es para al menos entender por qué suceden las cosas. Que vean ustedes qué sucede acá. El miocito capta normalmente el 80% de condición de reposo y es el tejido que tiene la capacidad de captación del reposo más alta que cualquier órgano. Y ya lo hemos explicado por qué, parte de lo que estamos comentando, ¿no? Es una célula que siempre trabaja, y pues no puede descansar, siempre que tiene que estar en óptimas condiciones y trata de captar la mayor cantidad de sustrato posible porque tiene una gran demanda energética. Entonces es lógico que capte gran cantidad de oxígeno siempre. El hígado puede estar descansando un rato, el estómago también, pero el corazón no puede descansar, tiene que seguir trabajando siempre, ¿no? Muy bien. Entonces, eso perfecto para el corazón, no hay problema, se provee de sustrato. ¿Cuál es el problema para el corazón? El problema para el corazón es que cuando entre en actividad, ¿sí? Es decir, cuando tenga una mayor demanda por cualquier circunstancia, ahí viene el problema. Porque con este mismo aporte, si es que él incrementase su necesidad metabólica, solo le queda como techo 20. Si el hepatocito incrementa su actividad metabólica, le toca un techo todavía de 50, que parece razonable todavía, ¿sí? Pero 20 como que ya está, ya poquito, ¿no? ¿Sí? Ya poco. Entonces, ¿qué es lo que requiere el organismo para poder hacer que más nutrientes le llegue, más oxígeno le llegue? Tiene que haber mayor volumen de sangre. Bueno, tiene que haber más sangre. Y entonces ahí tiene otro problema el corazón, de que la única forma que le llegue mayor cantidad de sangre, porque existen algunas formas, de lo cual como yo puedo hacer que más sangre llegue a un tejido, la única forma que tiene el corazón para aumentar el volumen de sangre es, si yo tengo este vaso, a través del cual pasa un volumen determinado, ¿sí? Un volumen A, digamos, ¿sí? Es que ¿qué tengo que hacer para que más volumen de sangre llegue? Dilatar, es decir, aumentar el conducto a través, digamos, la capacidad del conducto a través del cual está pasando la sangre. Y entonces para que llegue más volumen de sangre. Perfecto. El problema es o B es mayor que A, ¿sí? Y eso implica vasodilatarlo, ¿no? No puedo poner otro vaso, ¿no? Vasodilatación. Perfecto. Entonces, el mecanismo que tiene el corazón más importante para poder hacer que más volumen de sangre, por ende, ya no ingresarán 100, sino de repente acá irán 200, incremente el aporte de oxígeno y nutrientes, es a través de la vasodilatación. Es el principal mecanismo y eso le puede generar problemas al corazón, pero bueno, esos son los mecanismos que tiene. ¿Sí? De repente el hígado no necesita vasodilatarse.
De repente lo que necesita simplemente es mejorar su capacidad de captación y con estos 50 de repente le es suficiente para poder cubrir su necesidad ante un incremento de actividad metabólica. No necesita, pero también realmente lo puede hacer. También se puede vasodilatar, y de repente ya no llega a 100, sino llegará a 120. Pero como tenía 50, ya pues 70 ya es importante, ¿no? No necesita tampoco tanta vasodilatación. De repente con una vasodilatación mediana ya puede ser suficiente para cubrir la necesidad. O de repente simplemente no se vasodilata y lo que hace es simplemente mejorar su capacidad de extracción de oxígeno, ¿no? Sigue captando más oxígeno porque tiene una reserva. Entonces, eso por parte del miocito. El miocito tiene otra particularidad. Ustedes, si hacemos un corte transversal del tejido muscular, por ejemplo, muscular cardíaco y muscular esquelético, es decir, que tienen en sus brazos, en sus piernas, ¿sí? Entonces ustedes tienen de que, por ejemplo, si estos son, vamos a poner así, puntitos azules en este caso, puntitos azules, ¿sí? Y acá puntitos, vamos a ver, azules. Imaginemos que estos son el músculo cardíaco y el músculo esquelético, es un corte, ¿sí? ¿Qué son estos puntitos azules y blancos? Son vasos sanguíneos, capilares, ¿sí? Son vasos sanguíneos. Es decir, por donde está transcurriendo la sangre, en su contacto con el tejido, ¿no? Para poder aportar los nutrientes. ¿Y qué estamos viendo ahí en el músculo cardíaco? Que todos son vasos ya dilatados. Son azules, ¿no? Sí. ¿Sí? Mientras que en el otro tenemos puntitos azules y blancos. ¿Qué son los puntitos azules? Vasos ya con contenido. Vasos con contenido sanguíneo, ¿sí? Tiene sangre azul, ¿no? Tiene sangre azul. Y los puntos blancos son vasos que no se usan de reserva. Ahí está de vasos reserva. que no tienen contenido sanguíneo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces acá tenemos otro fenómeno que es importante para el tejido cardíaco, a diferencia del músculo esquelético. Normalmente en el caso del corazón todos los vasos están operativos, están ocupados con contenido, ¿sí? Eso es bueno, ¿no? Y bueno, es necesario también porque, pues, como habíamos remarcado, se necesita gran cantidad de oxígeno y nutrientes porque las células están trabajando siempre. Entonces es razonable que esto ocurra, ¿no? Y se da por esa situación, porque necesita nutrientes y hay que mandarle todo el apoyo posible como sea, ¿no? ¿Sí? Darle todo el apoyo. El músculo esquelético, sin embargo, no requiere estar trabajando siempre, ¿sí? Puede estar en reposo, como de repente están ahora ustedes sentados, y entonces el músculo esquelético es suficiente con lo que le llega a través de esos vasos, ¿sí? Puede ser suficiente. Sin embargo, cuando uno empieza a hacer actividad física y requiere que un gran volumen de sangre llegue al tejido muscular, lo que hace es mejorar una serie de parámetros para que le llegue más oxígeno, y uno de esos parámetros puede ser incrementar el número de vasos permeables. Es lo que le llaman reclutamiento capilar. Recluta capilares, ¿sí? ¿No? De los que estaban en reposo para que empiecen a funcionar y a través de ellos les empiece a llegar sangre, ¿sí? Y como está reclutando capilares y llegando sangre, quiere decir que está llegando mayor cantidad de oxígeno. Sí. El músculo esquelético, por ejemplo, lo que puede hacer es recluta capilares y ya con eso incrementa la cantidad de oxígeno. Se vasodilata, más oxígeno, ¿sí? Aumenta la captación celular, más oxígeno. Hay una serie de mecanismos que van a ayudar a que más oxígeno llegue a la célula para poder trabajar en las circunstancias. En el caso del miocardio, está fregado, no puede hacer eso. No puede hacer eso. Todo está ocupado, ¿sí? No puede aumentar su capacidad de extracción de oxígeno porque prácticamente el cuerpo se lo lleva todo. ¿Sí? Por eso decimos que la mejor forma, o la forma principal, para que pueda llegar más aporte de oxígeno y nutrientes a la célula y una mayor demanda, es la vasodilatación. Estos vasos también tienen que vasodilatarse, digamos, ¿sí?
Nuevo no puede hacer, tiene que incrementar la capacidad del sistema de los conductos para poder proveer de mayor cantidad de oxígeno y nutrientes. Y eso puede ser un problema en algunos casos. Cuando yo tengo la arteria enferma, ya no se vasodilata, pierde esa capacidad. Por eso las personas que tienen enfermedad coronaria tienen esa dificultad, ellos pierden la capacidad de vasodilatación. Entonces, si pierden la capacidad de vasodilatación, que es la más importante para aportar nutrientes, entonces cuando ellos requieran una actividad metabólica mayor por alguna circunstancia que están desarrollando, van a estar limitados. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo estoy en esta condición, empiezo a hacer mi actividad, quiero pasar a B, pero no puedo, de repente me quedo en el seno, ¿sí? Y entonces no llego a 200, sino llego a 120. Y con 120 de repente pues puedo dar 4 pasos. ¿Dónde el carro? Le doy el quinto y ya empiezo a sentir problemas. Ya empiezo a sentir que el oxígeno no es suficiente. ¿Y cómo se traduce esa deficiencia de oxígeno clínicamente en la persona? En bradicardia, dolor, angina de pecho. Con angina, que es un siente dolor, y esa es expresión del poco aporte de oxígeno ante la demanda de ese músculo, ¿no? Por esa actividad que esté desarrollando, por la situación que está ocurriendo. Por eso las personas que tienen enfermedad coronaria, enfermedad arterial coronaria, que sufren de infartos, isquemia, etc., ellos tienen esa dificultad, ¿no? De que el aporte de oxígeno no puede ser suplido adecuadamente porque esa capacidad de vasodilatación se altera, ¿no? Hay una enfermedad dentro de todo esto, inicia con lo que llamamos disfunción endotelial. De repente lo han escuchado, ¿no? Todos estos tienen una capa de células que es el endotelio, ¿no? ¿Sí? Y el endotelio tiene una serie o produce una serie de sustancias que tienen que ver con la regulación del tono vasomotor, que van a permitir que el vaso incremente su diámetro o disminuya su diámetro. Y entonces este endotelio, que es la capa que recubre, ¿no?, la porción interna de los vasos, produce sustancias que tienen que ver con la vasodilatación y también con la vasoconstricción, ¿sí? Por ejemplo. Y entonces está en un equilibrio, ¿no? Decimos que está en un equilibrio donde las sustancias vasodilatadoras tienen, de repente lo graficamos así mejor, tienen una mayor preponderancia sobre las vasoconstrictoras. Por eso es que la luz del vaso está patente, predomina la vasodilatación. El endotelio produce los dos tipos de sustancias. Entonces hay un equilibrio ahí. Cuando el endotelio está saludable, predomina la vasodilatación. Por eso el vaso está patente, ¿sí? Pero cuando el endotelio está enfermo, porque de repente yo soy hipertenso, de repente soy diabético, de repente soy fumador, ¿sí? Entonces el tabaco, por ejemplo, genera disfunción endotelial, daña la función del endotelio. Y entonces se pierde el equilibrio. En vez de irme al lado vasodilatador, me voy al lado vasoconstrictor, entonces la luz del vaso disminuye, ¿sí? Con el consiguiente problema de que el flujo se va a restringir. Si soy diabético, también mi endotelio empieza a alterarse. Y el endotelio el problema es que no solo va a producir sustancias que tengan que ver con la regulación del diámetro de la luz del vaso, o sea, vasodilatación y vasoconstricción, también tiene que ver con la formación de sustancias agregantes plaquetarias o antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Entonces igual hay un equilibrio a favor de los antiagregantes, ¿no? Pero cuando ocurre la disfunción endotelial, lo que va a suceder es que hay un favorecimiento de los proagregantes plaquetarios, ¿no? O procoagulantes, ¿no? ¿Sí? Es decir, la posibilidad, la tendencia a formar coágulos. Y entonces de repente por acá tenemos un coagulito. No. Y entonces ya empieza a haber problemas clínicos como el infarto de miocardio, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces cuando el endotelio se enferma,
se pierde el equilibrio y entonces hay mayor actividad vasoconstrictora, hay mayor actividad proagregante plaquetaria, procoagulante podríamos decirlo también, y hay mayor actividad inflamatoria. La inflamación también es un marcador de daño vascular y es un marcador importante, ¿sí?, de esta lesión. Entonces, hay mayor inflamación. ¿Cómo se traduce? A través de mayores células de glóbulos blancos, ¿sí?, macrófagos, monocitos, que participan, ¿no?, que se activan e invaden la pared arterial, ¿sí?, invaden la pared arterial, producen interleuquinas, citoquinas, que seguramente han escuchado, y eso va a generar ¿qué cosa al final? El daño de la pared, el daño de la pared del vaso. Y se va a formar con la famosa placa peresclerótica, que al crecer va a fluir la luz del vaso también, ¿no? Y así va progresando, ¿no? Empieza todo en disfunción endotelial y de ahí hasta formar la placa, que es, digamos, la parte ya más, sí, más avanzada de la enfermedad del proceso, ¿no? Entonces, por eso es que es un problema para el corazón recurrir a mayor volumen de sangre, porque no tiene forma el vasodilatarse y hay que cuidar por eso los vasos coronarios porque no tiene otro mecanismo para mejorar el aporte de sangre, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Habría un caso en que la vasoconstricción ¿Sea buena? Un caso donde sí, vasoconstricción. Por ejemplo, en la... como ya he dicho, el sangrado, ¿no? Digamos, si nos vamos allá a un caso de algún patológico, de alguna lesión, cuando yo tengo un sangrado, una respuesta vasoconstrictora, lo que me va a ayudar es a disminuir la pérdida sanguínea, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Podría ser una situación favorable, ¿no? Otra situación podría ser cuando, dentro de la fisiología, cuando estamos ante un fenómeno de redistribución de flujo, que es cuando uno hace ejercicio, por ejemplo. Cuando uno hace ejercicio, ¿sí?, primero que en reposo, mi gasto cardíaco se distribuye, como habíamos visto el otro día, entre todos los órganos. Los 5 litros que salen del corazón se distribuyen a la renal, al páncreas, al corazón, al riñón, al hígado, ¿sí? Ahí se distribuyen los 5 litros de sangre, ¿correcto? Muy bien. Pero cuando yo empiezo a hacer una actividad física, por ejemplo, mi gasto cardíaco, claro, sube, ya no es 5, será pues 10, ¿sí?, litros por minuto, y se distribuye igual entre todos los órganos, riñón, hígado, corazón, músculo, etc. Pero ¿qué sucede? No se distribuye en la misma proporción que cuando yo estaba en reposo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, si antes pasaba por acá el 10%, 10%, 20%, 30% y acá 20%, ¿sí?, y al músculo, digamos, me llegaba el 30%, ¿sí?, y por acá me iba 10%, ¿sí?, para agarrar 2 nada más, 10 y 30, entonces cuando yo aumento mi actividad física, yo requiero que más sangre a donde vaya, entre otras cosas, al músculo. Entonces acá mandaré 5, ¿no? Iba 10, ahora le mando 5 nomás, porque de repente no es necesario tanto que vaya allá, y acá que iba 30, ahora le mando 50. ¿Sí? ¿Y cómo es que ahora acá entró 50 y acá, o sea, entró más y acá entró menos? Acá hice vasodilatación y acá hice vasoconstricción. Y entonces eso se llama redistribución de flujo. ¿Sí? Yo redistribuyo el flujo a donde sea más importante en determinado momento y para eso utilizo estos fenómenos de vasoconstricción o vasodilatación. Aprovecho eso en parte, ¿no? ¿Sí? Podría ser una situación, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se da eso.